Gracias, Reacción, por sintonizarnos una vez más. Realmente es un privilegio poder estar con ustedes. Hoy estoy con mi pastor Julio. La verdad me siento muy contento de poder compartir este espacio nuevamente y estoy seguro que vamos a salir bendecidos de esta conexión. Sí, tenía muchas ganas de grabar con vos. La verdad es que es un tema que nos apasiona. No sé si se llama apasiona, pero más que todo hemos vivido sobre este tema. La verdad es que pues decirle a nuestros amigos de que vamos a hacer un resumen de 3 temas. En general, vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo porque la verdad que se puede hablar mucho de esto, ¿sí? Exacto, sí, vamos a tocar 3 temas bien importantes. El primero es líbranos del mal, libra a nuestra familia del mal, y el tercero es líbranos de los demonios. Muy buenos temas, la verdad no me imaginé que los íbamos a ver en este libro, pero qué interesante y la verdad es que muy puntual todo lo que aprendimos acá. Cuando hablamos de líbranos del mal, pues al final el mal es lo contrario al bien, ¿sí? Básicamente la oración que... El libro se pasa en toda la estructura de la oración de Jesús, ¿sí? Exacto. Obviamente como la oración del discípulo y una parte es donde el Señor se le pide líbranos del mal. Entendiendo que el mundo en sí, este mundo está gobernado por Satanás, ¿sí? Porque fue entregado por el pecado a través de Adán. Jesús vino a restituir la relación con Dios a través de él, pero el mundo sigue todavía reinado por Satanás. Sí, de hecho eso creo que lo platicaron en el segundo podcast, ¿verdad? Con Diego, la restitución de lo que se había perdido por medio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de librarnos del mal, estamos poniendo énfasis en que el mundo hay muchas cosas malas y debemos pedirle a Dios que nos libre constantemente de todas esas ataduras, todas esas situaciones que enfrentamos, que constantemente vamos a estar enfrentando día con día y debemos ser conscientes, pero solo vamos a ser conscientes a través de la oración. A veces no nos damos cuenta y creemos que son consecuencias de lo que pasa, así como es el día a día, pero debemos entender que hay un mundo espiritual detrás de nosotros y que constantemente nos está atacando y constantemente nos está señalando que hay algo malo. Definitivamente, y algo que es bien importante, que quizás no lo vi en el libro, pero que lo aprendí en algún momento de la vida, y es que el mal no fue una creación como tal. Y una de las interpretaciones que podemos encontrar respecto a lo que es el significado del mal, y pues algunos podrán variar de esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿el frío existe? No, ¿verdad? El frío es la ausencia del calor. Y de la misma manera lo interpretan al decir que el mal no es algo creado, no es algo que haya sido hecho por Dios. Cuando vemos los 7 días de la creación, en ninguno de ellos dice Dios creó el mal. Sin embargo, se interpreta el mal como la separación o la ausencia del hombre ante Dios, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque si bien existe el mal, no es algo sobre lo cual tengamos que afanarnos, ¿verdad? O algo de lo que tengamos que hacer nuestro pan diario, sino entender que existe, pero existe precisamente eso, lejos de Dios, separado de la voluntad de Dios. Exacto, cuando nosotros nos separamos de él, una buena analogía lo hacía Albert Einstein, él dice esa poniente, sobre que el hecho de que el mal en sí como tal no existe, sino es la ausencia de Dios, pero lo importante es que muchas veces estamos separados de él y nos damos cuenta que muchas cosas vienen a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos encontrones con nuestra familia, hay personas que no comparten nuestra fe y el mal está rodeándonos realmente. No nos podemos afanar, pero tenemos que ser conscientes que existe y por eso, por algo es que Dios lo pone en nuestra oración diaria, o sea, al final en la estructura, de pedirle al Señor que nos libre de todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero mediante la oración, ¿verdad? Sí, todo surge a partir de la caída del hombre, pues de ahí parte esta realidad y por eso es que vemos la oración de Jesús que miles de años después, porque al final hay una realidad, una separación que existe entre Dios y el hombre a causa del pecado y las consecuencias de vivir en el mal, pues todos la conocemos, ¿verdad? Es la muerte y la separación eterna de Dios. Entendiendo que hay circunstancias que a nosotros como cristianos debemos entender que no pueden llegar a nosotros. Por ejemplo, un cristiano, un sellado por el Espíritu Santo, no puede ser poseído por un demonio, ¿sí? Y eso es algo que es lo que vamos a hablar más adelante, porque precisamente el autor debate precisamente ese punto de vista. Ese punto de vista, pero al final... no, por gusto no podemos leer el libro, pues. Pero al final existe como tal, o sea, está constantemente la maldad, por ejemplo, la brujería,
nos pueden hacer brujería, pero la palabra dice, ¿verdad? Que constantemente nos hemos apartado, estamos sellados. Pero el problema es que cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, damos esa llave para que muchas cosas nos puedan afectar. El problema es que cuando estamos en pecado es el punto. Por eso es que tenemos que estar constantemente conscientes de cómo está nuestra vida. Si no le hemos dado la puerta abierta al enemigo para que él pueda actuar, porque recordemos de que aparte que Dios es un Padre amado, un Padre bueno, Dios es un Dios justo, ¿sí? Y la justicia de Dios prevalece. Y en la justicia de Dios dice que el pecado, ¿sí?, prácticamente el pecado abre la puerta a todo esto, ¿sí? Entonces, el punto, podemos hablar mucho sobre esto, la verdad, y trato de resumirlo en mi mente. Lo que es importante es entender que estas cosas nos afectan a nosotros siempre y cuando nosotros abramos la puerta al pecado. Algo que es bien importante, antes de extendernos a ese punto que estás tocando, es como poder entender que dentro del mismo mal, también previo a él, está la tentación, ¿sí? Hablemos del mal como el pecado, por ejemplo, y hablemos de que el pecado no precisamente es la tentación. O sea, cuando hablamos de la tentación, hablamos de todas esas oportunidades de hacer aquello que no agrada a Dios, que no honra a Dios y que está en nuestro corazón, que está constantemente presente, y dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. O sea, también hace una separación entre el mal y la tentación. Sin embargo, la tentación podemos verlo como una puerta que nos va a llevar precisamente a ese mal hacia el cual no queremos ir. Uh-huh. Sí, la tentación al final es parte de la vida de nosotros, porque constantemente vamos a ser tentados, y por eso la oración dice, vos lo dijiste, no nos dejes caer en tentación, porque el punto, como lo dice Pablo, cuando la tentación empieza, se anida en nuestra mente, empieza todo un proceso hasta que nace, da a luz el pecado. Pero el hecho que seamos tentados no quiere decir que el pecado esté ya en nuestras vidas. El punto es darle a luz, porque Jesús mismo fue tentado. Sin embargo, hay que hacer una aclaración bien, bien importante de que ya estás en la línea, pues cuando ya estás en la tentación, estás a una decisión de pecar o de no pecar. Entonces, algo bien chilero que nosotros vemos en Mateo es que dice, velad, o sea, estar atentos, estar sobrios y orad para no caer en la tentación, no para no pecar. Exacto. Para no caer en la tentación, para no llegar a la puerta y tener que decidir si la abro o no. Porque cuando estás en la línea de la tentación es muy, muy difícil salir de eso o no pecar. Y es incómodo, es que llegas incómodo. Hasta a sudar frío, mano, cuando estás siendo tentado. Y quiero pensar, por ejemplo, en los meses de keto. Estás en la keto, no quieres caer en la tentación y de repente llegas a la puerta de tu refri y Michelle tiene ahí tu pastel favorito, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y entrenaste, ya comiste, pero tenés ese pastel y dices, no puede ser, hombre, o sea, un pedazo, una porción. Pero esa porción que te vas a comer va a destruir todo un proceso de abstinencia, de trabajo, y así es el pecado en otras áreas de nuestra vida. Qué buen punto, porque al final nos da la clave así, orar y velar para no entrar en tentación. ¿Y qué nos dice la oración? La estructura de la oración del Padre Nuestro es líbranos de la tentación. Amén. Porque el Señor sabe que si nosotros entramos en la tentación, es muy difícil que podamos salir de ahí. Y máxime cuando no tenemos una vida de oración. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo y constantemente caemos en la tentación y pecamos, ¿verdad? Sí, y el siguiente punto que tenemos que tocar va siempre de la mano con el anterior, y me impresiona porque ya no solo se trata de pelear y evitar caer yo en la tentación, o líbrame, Señor, a mí de esta tentación o de este mal, sino libra a mi familia. Uh-huh. Y cuando empezamos a orar de esa manera, estamos viviendo o estamos orando como líderes, como referentes, como pilares, como lumbreras, porque no estamos peleando solo por nosotros, sino por los nuestros. Y es esa oración que Jesús nos enseña y dice, no pidas solo por vos, pedí por los tuyos. Uh-huh. Ponerse en la brecha, ¿sí? Al final, porque muchos de los que nos están escuchando son la puerta abierta a la bendición en una casa, ¿sí? Exacto. Y no existe alguien más. Y es ponernos en la brecha de la oración, decir, libra a mi familia del mal.
Y muchas de las cosas que hoy el Señor ha librado es porque hay alguien orando, alguien clamando, hay alguien diciendo, Señor, libra a mi papá, libra a mi mamá. Tal vez ellos no entienden del mover espiritual, tal vez por el momento están cegados, muchas cosas pueden pasar, pero si vos te pones en la brecha, estás constantemente diciéndole al Señor, libra a mi familia. Hay alguien que está clamando, alguien que está intercediendo por tu familia. No, y tenemos tantos ejemplos, tantos jóvenes que hoy estamos peleando por la vida espiritual de nuestros papás, de nuestros hermanos, y a veces pensamos que pues Dios va a operar de alguna forma sobrenatural, que Dios va a hacer un milagro, y definitivamente lo va a hacer, pero va a ser a través de tu oración y de mi oración. Entonces, el puente que va a cortar esa distancia entre la bendición de mi familia o la protección de mi familia y Dios es mi oración, ¿verdad? Y es bien importante que lo podamos tener claro. Ninguna oración va a quedar en el aire o vacía. El punto es que creemos que las oraciones solo son como palabrerío que no va a tener respuesta, y al contrario, lo que hace es blindar. Por eso es importante que sepamos que vivimos un mundo espiritual y a veces no lo miramos. Incluso, no me recuerdo el profeta, pero él estaba con su siervo cuando le dice, cuando todos están en contra de él, y le dice, ¿no ves realmente los que están a favor de nosotros? Porque hay un ejército en contra de él y solo estaban ellos dos. Entonces él ora y le dice a su siervo y le pide al Señor que abra sus ojos espirituales. Cuando termina esa oración, ve todos los ángeles que rodean a este profeta y que eran muchos más de los que estaban en contra de él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando activamos la oración. Cada vez que oramos por nuestra familia, estamos activando protección. Estamos diciendo, Señor, manda ángeles, guarda a mis padres, guarda a mis hermanos, porque si no hay alguien que se pare en la brecha, el enemigo siempre va a actuar en contra de los que más amamos. Porque tal vez no puede llegar a vos, tal vez no puede llegar porque has estado en oración, porque te has blindado, porque el Señor te protege, pero va a llegar a los que más amas. El autor hablaba sobre algunos ejemplos importantes de cómo una familia debe estar blindada a través de la protección del Señor. Y mencionaba, por ejemplo, la vida de Elí, el sumo sacerdote, y cómo sus hijos se desviaron del cristianismo. Mencionaba, por ejemplo, el profeta Samuel, uno de los más grandes profetas y jueces de la Biblia, que también sus hijos no siguieron sus pasos. Voy a mencionar un tercero, el autor menciona un cuarto, pero voy a mencionar solo un tercero, y es David y cómo sus hijos, aún el mismo Salomón que hereda el trono, termina desviando sus pasos del Señor. Entonces, qué importante, muchachos. Algunos somos segunda generación de cristianos. O sea, por ejemplo, vos ya viste a tu mamá cristiana, venís en un hogar cristiano, tal vez no desde la cuna, pero tal vez ya en los primeros años. No sé cómo fue en tu caso. Mi mamá sí es cristiana, a pesar de que nací en un hogar católico, pero ya muy poco disfruté de esos lares. Entonces, soy segunda generación, ¿ok? Pero ¿qué legado estoy siguiendo, verdad? ¿Estoy dándole continuidad a la fe de nuestros padres? O hablo a las personas que hoy son segunda generación o tercera. ¿Estamos dándole continuidad a esa fe, a ese legado de fe? ¿O estamos realmente tomando un camino desviado? Porque es bien importante que lo podamos ver. Y después de nosotros, vos ya tenés hijos, ya tenés una generación ahí que tiene que seguir tus pasos. Por eso es que es tan importante que nuestra oración no sea solo personal, sino que pueda envolver nuestra casa. Yo soy tercera generación. Mi abuelita fue la primera, mi papá fue el segundo, yo fui la tercera generación de cristianos. Y la verdad siempre lo he dicho y siempre que tengo la oportunidad lo voy a decir. Soy el resultado de las oraciones de mi abuelita, de una mujer que en medio de un mundo cruel, vamos, donde no se conocía al Señor y donde era muy, muy complicado ser cristiano, oraba todos los días. Era una mujer de oración. 3 de la mañana se levantaba, agarraba su cuadernito y oraba uno por sus nietos. Y eso te aseguro que al día de hoy me tiene aquí, ¿sí? Por supuesto. A veces decimos, no, hombre, ¿qué puede hacer una señora orando a las 3 de la mañana? No se imaginan lo que podemos hacer. Recordemos que tenemos un Dios que es un Dios de pactos, ¿sí? Es un Dios de generaciones. Que no olvida. Es un Dios que no olvida. Dice que castiga la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, dice que bendice hasta 1000 generaciones. Es increíble. Solo el que tome uno la decisión
puede bendecir completamente a miles de generaciones. Y ahí es donde entramos y donde es importante que sepamos nuestra posición y que nuestra oración puede cambiar el rumbo no solo de nosotros, sino de generaciones. Excelente. Y vamos a entrar en un tema un poco donde tenemos criterios un poco encontrados y es libramos de los demonios. El punto es que hay que entender que los demonios existen, ¿sí? Sí. O como Satanás existe, los demonios existen, ¿sí? Como tal. Y el mundo realmente, la palabra dice que Satanás vino con una parte del cielo, una legión de demonios. No sé si dice cuántos, o sea, pero son muchos. Tercera parte. Una tercera parte, pero al final no sabemos cuánto es en sí en general, para decir, pues son muchos, ¿verdad? Esto porque el autor habla y es algo que también yo creo, es de que al final el demonio no es omnipresente. O sea, el demonio no puede estar acá, literal, Satanás no puede estar acá y no puede estar en la China. Decía una película, esto no es bíblico, aclarar, que el demonio no es omnipresente, lo decía, pero es muy rápido, de verdad. Entonces, eso otra vez no es bíblico. Pero me suena lógico. Sí, pues es rápido, pero no es omnipresente. Entonces, quiere decir de que no puede estar como puyándote a vos hoy y puyando ahorita, ¿a qué te digo? A Maduro en Venezuela. O sea, no, pero por eso tiene una legión de ángeles. De demonios, perdón, ángeles caídos. Sí, es un ejército bien estructurado. De hecho, el autor lo desglosa de esa manera. Ahora tiene generales, coroneles, capitanes, porque la Biblia lo dice. En Efesios dice que hay principados, potestades, gobernadores, ¿verdad? Huestes de maldad. Huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, este es el ejército bien estructurado del enemigo. Y si el enemigo está bien estructurado, no sé por qué nosotros pretendemos improvisar todo lo que hacemos cuando él está bien estructurado. Pues. Qué buen punto. Al final, porque al final entiende que sus capacidades y entiende que no puede estar en todos lados, pero mira toda la estructura que él tiene. El punto es que los demonios son reales, los demonios toman posesiones territoriales, y eso era algo que hablaba con Keila en el episodio pasado, y porque tienen territorios pues, designados, y los demonios toman personas, habitan en ellos. La Biblia dice que cuando uno echa fuera a un demonio y esta persona no es sellada, no cuida esa casa, viene el demonio con 7 más. ¿Sí? Peores que él. Peores que él. Y esa onda lo hemos visto vos y yo. O sea, y esto no es nomás de algo ley, lo hemos visto físicamente en la vida de muchas personas. Por eso es importante entender que los demonios juegan un papel en nuestra vida cristiana, ¿sí? Tal vez no como de posesión, que a esto es donde tomamos criterios diferentes. No es que tomemos criterios diferentes, es que el autor dijo un punto que es importante lo que pasa mencionar. Es de que al final yo considero que al final la persona que es tomada endemoniada, o sea, realmente no ha sido sellada, no ha sido un cristiano realmente confirmado. Esa es mi postura. No estoy diciendo que sea no refleja la postura de muchas personas. Claro. Está bien, pero sino que una persona que sí es sellada, transformada y cambiada, no puede ser poseída, pero sí puede ser influenciada, que eso es diferente. El enemigo nos puede influenciar, está constantemente, puede hablarnos, ¿sí? Yo te dije una vez, tuve una experiencia de que Satanás me habló literalmente una vez. No me acuerdo. En mi primer hijo, cuando mi hijo estaba en la incubadora, hospitalizado, yo regresé a mi cotidiana, mi día cotidiana, y estaba yo en el gimnasio cuando estaba terminando, orándole al Señor de por qué estaba sucediendo. Una pantalla que estaba enfrente de la televisión se hizo así desfigurada y me dijo: yo voy a tomar la vida de tu hijo y no voy a hacer que cumpla su propósito. Yo sabía que era Satanás, ¿sí? Esa no me acordaba. Sí. Pues qué bueno que quedó grabada para poder verla en la posteridad. Que mi amigo, hermano de milicia, compañero, no se acuerda de mis historias. No, pues es así, no. Es pero, pues, al final te digo, o sea, es parte de, o sea, y nosotros lo hemos visto manifestarse en la vida de la gente, ¿sí? No es un cuento, o sea, y podríamos hablar de miles de ejemplos, bueno, cientos de ejemplos o muchos ejemplos. Es que yo soy un poco exagerado y más cuando estoy con David. No sé por qué me exagero. No sé por qué me echas la culpa a mí. Porque es como una pastilla que me exagera. Voy a mencionar 4 aspectos que el autor menciona. Y el primero es que las formas en las que operan los demonios, ¿verdad? Uh-huh. Y es influenciar, obsesionar. Menciona que está... Poseer. Oprimir y por último controlar o poseer. Entonces el autor sí dice,
¿verdad? Quiero dejarlo aquí porque me parece importante. El autor sí dice que es probable que una persona tenga el Espíritu Santo y también pueda llegar a estar poseída. Es interesante su postura, tiene su tesis porque al final la desarrolla, dice que el Espíritu Santo puede estar aquí con nosotros adorando al Padre y también puede estar en el infierno, ¿verdad? Entonces, si nosotros comprendemos esa verdad, tiene lógica su postura al decir que una persona que aceptó a Cristo, que fue sellada por el Espíritu Santo y que decide de repente alejarse del Señor y empezar a vivir una vida cotidiana de pecado e incluso profundizar en la maldad y separación de Cristo, puede ser. O sea, puede ser. Esa es la postura que él nos muestra, pero quisiera hablar cómo funciona rápidamente la influencia, ¿sí? La influencia es un agente externo, hablamos de un demonio, ¿sí? Que se acerca a nuestras vidas a eso, a presentarnos a nosotros opciones de pecado, ¿sí? Opciones de cómo poder separarnos de Jesús, y está constantemente eso, influenciándonos a hacer cosas que no honran a Dios, influenciándonos a vivir situaciones de pecado, y esto puede ser a los cristianos y a los no cristianos. Me gustaría mencionar algo sobre la obsesión. El autor habla sobre la obsesión y dice que menciona pecados como la fornicación, como el desear a una mujer obsesivamente. Él dice puede ser un deseo natural, pero también puedes analizarlo desde la perspectiva de que puede haber algún espíritu obsesionándote al pecado. Y tal vez vos nos hablas algo rápidamente sobre la opresión. ¿Ah? Oprimir básicamente es que el enemigo esté constantemente como atacándote, o sea, oprimiéndote. Es como cuando, por ejemplo, tenés un bullying, lo voy a decir desde el punto de vista, tal vez puede ser que está constantemente diciéndote, empujándote, no sé si... Utilizando personas para hacerte bullying, pues, claro. No, o sea, todo gira, o sea, yo que recibí mucho bullying, o sea, cada vez que llegaba a la clase era, bueno, ya vino Kishpinator, que bueno, y lo que te quedaba rebotando en la cabeza cuando te ibas del colegio. Literal, eso es una opresión. Te oprime, te oprime, te oprime, al punto de que te desesperás, al punto que vos sentís que no valés, al punto que ¿para qué voy a regresar al mismo lugar? Y así oprime Satanás cuando vos ya no querés seguir en los caminos del Señor, cuando vos ya no querés venir a la iglesia, cuando vos te encerrás, incluso ya no querés ni contestarle a tus amigos, estás siendo oprimido por un demonio, lo más seguro. Él menciona de opresión física y menciona enfermedades, cansancio, opresión mental, pesadez, dificultad, incluso depresión financiera, robos, accidentes, opresión contra la familia, peleas permanentes, divisiones. Pero menciona un último punto que es controlar. Y aquí vamos a ir súper rápido porque el tiempo no se detiene. Y tal vez es que usando la tesis del autor, ¿verdad? Ajá. Obviamente. O sea, no es que me voy a cambiar de opinión. Seamos sino flexibles, que yo considero que tal vez la posesión como tal no puede ser en un cristiano como tal, porque toma el control completo de él. Claro. ¿sí? Tal vez sí podría ser que esté en él, por lo mismo que él lo dice, que el Señor habita en donde también está el enemigo. Podría, o sea, aunque me genera ahorita un poco de confusión en algunos versículos, pero lo voy a dejar acá. Pero la posesión como tal, yo siempre he creído y sigo manteniendo. Está bien. Y de hecho yo comparto tu punto de vista. Que al de final, de verdad, definitivamente, o sea, una persona que es sellado por Cristo, que es renovado, restaurado por Él, no. Va, pero ¿qué características? 3 características rápidas que vos puedes ver en una persona que está poseída por un demonio o controlada. Controlada. Y es, por ejemplo, cosas extraordinarias. Fuerza sobrenatural. Ataques y tienes super fuerza. Sí, lenguas demoníacas. Por ejemplo, voz... una voz distinta. Voz distinta. Claro. Y quedémonos con esas 3. Sí, 3. Ya vemos a personas hablando con un tono distinto, mujeres con tonos bien graves, como que fuera un hombre el que está hablando. Exacto. Fuerza sobrenatural. Esa es una persona poseída. Pues es una persona que está poseída. No quisiera que terminemos este tiempo hablando de esto, sino del poder sobrenatural de Dios sobre todas las fuerzas del mal. La palabra de Dios dice que Cristo en la cruz del Calvario venció al enemigo y a todo su ejército y lo sometió bajo los pies de la iglesia. Entonces, nuestro lugar correcto y seguro es al abrigo del Altísimo.
Así es. Quiero terminar diciendo que yo hasta el día de hoy no he visto yo que alguien no sea libre si confiesa sus pecados, asume su responsabilidad. No existe demonio, Amén. legión, territorio que no pueda ser librado en el nombre de Jesús. Así que Buenísimo. amigos, de verdad podemos aquí hablar horas con mi amigo David sobre este punto, pero la verdad es que les dejamos ahí en el tintero para Sí. que investiguen, que tomen puntos de vista. Acérquense a sus pastores. Exacto, pregunten sobre este tema porque la verdad es interesante. A nosotros nos gusta bastante, no porque nos guste estar viendo al diablo, sino porque al final es algo que el Señor nos mandó también a orar y liberar de la opresión de los demonios. Así que Dios les bendiga. Conéctense al otro episodio. Un abrazo.